Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Cindy Lucero Ortega Martínez. Es un gusto estar con ustedes en las jornadas de residentes de Toxicología Clínica 2023. Soy especialista en urgencias médicas y tengo alta especialidad en toxicología clínica. Actualmente hago toxicología clínica en el Hospital San José y soy médico adscrito de urgencias en el Hospital General Joco. El tema que vamos a ver es ruptura de malformación arteriovenosa secundaria a exposición a monóxido de carbono. Y comenzaremos con el caso clínico. Es un masculino de 13 años que acude al área de urgencias por presentar cefalea holocraniana. Dentro de nuestra mnemotecnia sample, pues realmente el único antecedente de importancia, lo relevante para nuestro caso clínico, es que hubo una explosión de un calentador de agua en su domicilio previamente al inicio de una sintomatología. El paciente nos refería a que unos 30 minutos aproximadamente. Entonces, cuando se aborda al paciente, se explora, se encuentra despierto, neurológicamente íntegro, no tiene ningún dato de focalización. Sus signos vitales son presión arterial de 108,65 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, respiratoria 24 y saturando al aire ambiente 93%. Les repito, la evaluación neurológica estaba normal, pero él refería a una cefalea intensa persistente. Se le hacen laboratorios y dentro de los hallazgos relevantes es que tenía una gasometría arterial con valores iniciales con un pH de 7,30, PCO2 de 33, PO2 de 75, con un lactato de 2,7, un bicarbonato de 16,2, ahí la saturación es de 93% y una carboxihemoglobina de 13,9%. Entonces, ya con estos antecedentes se hace el diagnóstico, en los antecedentes, los laboratorios, se hace el diagnóstico de una intoxicación por monóxido de carbono y se empieza a dar tratamiento con oxígeno suplementario, en este caso con máscara de no reinhalación durante 3 horas, se reevalúa al paciente y se repite una gasometría arterial, encontrando ya valores de 7,43 con una PCO2 de 26, una PO2 de 111 con un lactato ya normal de 1,5 y un bicarbonato de 17,3 con un déficit de base de -7. Ahí la saturación ya estaba en 98% y la carboxihemoglobina con un 4, en un 4,1% ya normal. La evolución de este paciente era buena hasta que después de 14 horas de la exposición al CO2 y persistía, antes de darlo de alta, el paciente refirió nuevamente cefalea opresiva frontotemporal con una intensidad de 10 de 10, o sea, la intensidad aumenta de una forma súbita y muy intensa. Y se agregó después vómito en una ocasión. Lo mismo, ¿no? Revaluamos al paciente y ahí ya encontramos a un paciente con una presión arterial de 136/88, una frecuencia cardíaca de 50 y una respiratoria de 12 por minuto. El paciente pierde súbitamente el estado de alerta, por lo que se realiza manejo avanzado de vía aérea. Dentro del abordaje del paciente se le hizo una tomografía simple de cráneo donde se encontraron estas imágenes. Lo que encontramos pues es una hemorragia intraparenquimatosa, occipital derecha, efecto de masa, pues mucho edema perilesional, también desviación de la línea media con compromiso ya de ventrículos incluso, ¿ok? Y pues sí se observa aquí en estas imágenes. Aquí tenemos. Ok, el seguimiento. Entonces, el ABCDE siempre entra en cualquier parte de la evaluación de nuestro paciente o de la atención. Se hace ahí, les digo, se aseguró la vía aérea y después de ver este estudio, el paciente entró a craniotomía descompresiva, le hicieron una plastía dural, un drenaje parcial del hematoma y pues estuvo bajo sedación y analgesia durante 2 días. La tomografía de control lo que mostró fue una hemorragia intraventricular, realmente no había aumentado el edema y tampoco había como nuevos hallazgos. Se utilizó anticonvulsivante, DFH, durante esos 2 días y en esa estancia pues no se volvieron a presenciar ningunos movimientos anormales, crisis convulsivas o algún otro tipo, no se evidenció ninguno. Progresó adecuadamente, disminuyó hasta quitarse la sedación
y finalmente lo ingresaron a domicilio a los 5 días y le dio el seguimiento por consulta externa neurocirugía. Entonces, para entender qué pasó con nuestro paciente y aterrizarlo después en el caso clínico, vamos a hablar un poco de monóxido de carbono. El monóxido de carbono realmente es un gas inodoro, incoloro e insípido, y este se va a formar en la combustión incompleta de cualquier compuesto que tenga carbono. Entonces, es por esto que la exposición a monóxido de carbono y también, o sea, la intoxicación por monóxido de carbono, pues sea más frecuente de lo que sabemos y también sea como muy imperceptible, ¿no? Que pueda pasar desapercibida en muchos servicios de atención médica. Tan solo en el año 2021, que son como las estadísticas más recientes que tenemos en el país, de acuerdo a la Dirección General de Epidemiología, se reportaron 361 intoxicaciones por monóxido de carbono, con una incidencia de 0.29 por cada 100.000 habitantes, y el grupo etario que está más afectado es el de 25 a 44 años. Pero pues todos sabemos aquí qué onda con las estadísticas en el país. Definitivamente este número se queda muy corto. En Estados Unidos, en el 2020 reportaron 50,000 casos de exposición a monóxido de carbono por año. De estos, 5,000 terminaron muy mal y la mayoría, hablan de un porcentaje de 30 al 70%, tiene secuelas neurológicas. Y justo ese es como el punto que quiero hacer más énfasis, que la intoxicación por monóxido de carbono tiene una morbilidad muy alta y a nivel mundial es de las principales causas de daño neurológico. Entonces, por eso es importante aprender del tema y saber identificar a un paciente que estuvo expuesto a monóxido de carbono y que está intoxicado. Las fuentes donde podemos, se puede o no podemos estar expuestos a monóxido de carbono, pues son estufas de gas, ahí que te vas al campo y que te llevas tu lamparita de gas, eh, los anafres, aquí en el país todavía en muchas zonas se utilizan anafres para cocinar, estufas de gas, calentadores de agua de gas, no se diga los incendios o explosiones, ¿ok? Algunas otras máquinas que se utilizan en ciertos oficios, como pulidores de las pistas de hielo. Entonces, si se dan cuenta, son como también varios los escenarios donde podemos estar expuestos a monóxido de carbono. En este caso, en el paciente, pues fue una explosión de un calentador de agua. Algunos de los pacientes que hemos visto también es porque viven en fraccionamientos y tienen albercas techadas, y entonces pues un lugar mal ventilado, algún mal funcionamiento ahí del equipo que calienta el agua de la alberca, y llegan por intoxicación por monóxido. Otro de los casos, o más bien en las películas, luego lo que llegan justo a poner o a representar, es cuando se encierran y como que dejan prendido el carro todo el tiempo, ¿no? Eso era por los catalizadores, pero actualmente eso ya se modificó. Pero bueno, ahí entendemos un poquito entonces por qué se llegan a intoxicar así los pacientes. Y para entender un poco el efecto, o para entender el efecto del monóxido de carbono, recordemos que es más afín a la hemoglobina. Se habla de que el monóxido de carbono tiene una afinidad de 200 a 250 veces mayor, es mayor la afinidad que tiene que el oxígeno a la hemoglobina. Entonces, si una persona se expone a una fuente de monóxido de carbono, cuando entra al organismo se une a la hemoglobina, y lo que hace entonces es evitar la liberación o la distribución del oxígeno a los tejidos. Y finalmente o sea, como que se entiende que va a desviar hacia la izquierda la curva de disociación de la hemoglobina, del oxígeno de la hemoglobina. Aparte, o sea, este es uno de los mecanismos como principales del monóxido de carbono, pero las secuelas neurocognitivas, neurológicas, o el daño a nivel del sistema nervioso central tiene muchos más otros mecanismos. Por ejemplo, el monóxido de carbono se va a unir a la citocromo oxidasa mitocondrial, y eso va a evitar la fosforilación oxidativa. Entonces, al evitar la fosforilación oxidativa, evita como la creación de ATP, se inhibe su síntesis, y la célula necesita energía. Lo que hace pues es generar vías alternas de energía como anaerobias, y por eso es que podemos encontrar en un paciente
intoxicado por monóxido de carbono, pues acidosis metabólica, hiperlactatemia, por este mecanismo de acción. Aparte, el monóxido de carbono va a desplazar el óxido nítrico de las plaquetas y va a formar peroxinitritos, y esto va a crear más estrés celular, estrés oxidativo, que finalmente va a producir muerte celular y produce entonces oxidación de proteínas, peroxidación de lípidos, sobre todo en el sistema nervioso central y muy específicamente en el hipocampo y en el cuerpo estriado. Ahora, ese es otro de los mecanismos. Y también se refiere que el monóxido de carbono favorece la adhesión de glóbulos blancos a la microvasculatura cerebral. Si le sumamos esto, ¿ok? Que es una respuesta inflamatoria, más ahí todo el estrés oxidativo y todo esto que está lesionando el sistema nervioso central, pues perpetúa la lesión justo ahí. Se ha visto que también, o se conoce que hay activación de aminoácidos excitadores, los radicales hidroxilo, que también van a fomentar ahí el estrés oxidativo. Y es bien conocido que estos pacientes pueden tener daño al miocardio, porque así como se une a la hemoglobina, pues también se une a otras proteínas, sobre todo las que tienen ahí como que incluyen en su estructura metales. Una de ellas, pues justo es la mioglobina, entonces el paciente intoxicado por monóxido de carbono puede tener arritmias o alteraciones ahí cardiovasculares, y esto es por la misma formación de carboximoglobina con los mecanismos que ya mencionamos, y no hay tanta mioglobina en el cuerpo, pero pues también se une y sigue esos mecanismos de acción. Otra de las características que pueden presentar o de la sintomatología son hipotensión por depresión miocárdica y vasodilatación, y esto se debe a que se activa la guanilato ciclasa y esto relaja el músculo liso vascular. Dentro del cuadro clínico, lo más común, y por eso luego, o sea, es súper común que pase desapercibido y le llaman incluso el asesino silencioso, porque su sintomatología es como muy, o sea, que podemos encontrar, por ejemplo, cefalea en cualquier padecimiento, ¿no? Cefalea, náusea, mareo, pero esto es en las primeras horas. Conforme la exposición es mayor o los niveles de carboxihemoglobina aumentan en el cuerpo, pues obvio la sintomatología puede variar, pero en general estos son como los principales síntomas: cefalea, náusea, mareo, vómito. Muchos pacientes justo refieren dolor torácico, lo refieren también como dificultad respiratoria, se refieren mal clínicamente, y ya en un contexto diferente o cuando progresan pueden tener trastornos de la marcha, ataxia, arritmias cardíacas por los mecanismos que mencionamos, un estado neurológico desde confuso a estar somnoliento o aletargado. Y como ya vimos las fuentes, luego pues utilizamos más fuentes de calor en invierno, y el invierno se asocia a muchos como resfriados comunes, y esta sintomatología es muy común ahí, entonces se llega a confundir mucho, pero pues ahora que ya sabemos esto, también hay que identificar o buscar dirigidamente si se trata o no de este cuadro clínico. El diagnóstico, pues realmente se debería hacer en todos lados. Es muy desafortunado que no se tengan las herramientas en todos lados, pero bueno, con niveles de carboxihemoglobina, como en este caso, podemos hacer el diagnóstico de la intoxicación. Lo normal es que la carboxihemoglobina en el cuerpo solo sea de 0 a 5%, pero pues si en tenemos la oportunidad de tener un gasómetro que también te detecta la carboxihemoglobina, pues si está arriba de este nivel y tiene como todos los antecedentes, factores de riesgo, cuadro clínico, pues es una intoxicación. Solo aquí hay que considerar a veces a los fumadores, porque los fumadores de una cajetilla sí pueden tener un nivel de hasta 5 a 10% de carboxihemoglobina, y si es un fumador intenso, incluso más allá del 10%. Entonces, dentro de nuestra historia clínica hay que preguntar eso, ¿no? Tabaquismo o incluso el tabaquismo pasivo. Como no está disponible el valor de carboxihemoglobina en todos los servicios de salud, pues siempre aquí en toxicología, y como hacemos mucho énfasis toda la vida, hacer exploración, historia clínica completa. Ahora que ya sabemos esto, no pasar desapercibir esta intoxicación, y exploración física dirigida.
De acuerdo a la sintomatología y al cuadro clínico de cómo encontramos al paciente, pues monitorización cardíaca, electrocardiograma, sobre todo si nuestro paciente llegó con dolor torácico o es un paciente que ya tiene comorbilidades o factores de riesgo, ¿no? Porque sabemos que ahí pues puede tener también daño directamente al miocardio. Dentro de los laboratorios, ¿qué podemos encontrar? Sí se ha visto que hay leucocitosis, les decía, en la gasometría arterial, una acidosis metabólica por justo la inhibición de la fosforilación oxidativa, generación de energía por vías alternas, anaerobias, y que eso te aumente el lactato también. Y las elevaciones de la CPK pues también van a ser comunes. No son diagnósticas, definitivamente no es diagnóstico, pero son los hallazgos que podemos tener en nuestros laboratorios. De hecho, si han visto algunas otras sesiones con nosotros, mencionamos la mnemotecnia del hiperas pH y la L, donde se refiere el lactato. Uno de los factores que pueden condicionar la elevación del lactato, pues precisamente es el monóxido de carbono. Eso y lo mismo, o sea, como ya en estudios de extensión, valorar datos de falla cardíaca porque tu paciente ya está muy mal, tiene comorbilidades, tiene datos dolor torácico, ves el electro, pues ahí no te cuadra, entonces valorar otros datos como de falla aguda, ¿no? Tu BNP, ecocardiografía y se movió esta imagen, pero bueno, aquí dice examen neurológico, siempre el examen completo. Aquí nos ayudamos nosotros del examen del Mini-Mental, que es una evaluación como muy rápida, justo para evaluar las funciones mentales y es muy rápido. Entonces, si estamos sospechando de esto, el Mini-Mental ahí nos puede valorar si hay alguna alteración. Y lo que ve justo es eso, ¿no? Orientación, fijación, concentración, cálculo, memoria, lenguaje y construcción. Entonces, es algo muy fácil, muy accesible que deberíamos también como de tenerlo ahí, o sea, no dejarlo olvidado, ¿no? Y hacerlo al inicio, a su ingreso y después de acuerdo a la evolución, al tratamiento que ya le dimos al paciente, pues repetirlo de forma continua, ¿no? Para ver precisamente la mejoría del paciente. Y sí la hay, porque nosotros lo hemos hecho en nuestros pacientes que llegan intoxicados por monóxido y se ve una mejoría en el mini mental definitivamente. Los estudios de gabinete que se pueden ocupar es pues desde una tomografía, si está accesible, que de hecho sería como la resonancia magnética, estudios de elección, pero no se van a ver cambios tempranos también de forma inicial y no es como no se ven los cambios de forma inicial, tampoco es que ya tu paciente, porque le acaba de, como en él, de estar expuesto a una fuente de monóxido y que ya veamos un cambio en el estudio de imagen y te haga el diagnóstico. Pero lo que sí se ha notado y lo que está ahí ya bien escrito es que los cambios agudos se observan como después de 12 horas de la exposición, sobre todo en el globo pálido, en el putamen, en los núcleos caudados, y se observan hipodensidades como justo las que vemos aquí en la imagen señaladas. Ahí se ven unas áreas más hipodensas, ¿ok? Aquí. Y para ser más específicos, por el área en la que se pueden encontrar los hallazgos, pues una resonancia magnética. Otros estudios se utilizan como de seguimiento, entonces un SPECT se puede utilizar para evaluar precisamente la perfusión cerebral regional y pues un PET y un electroencefalograma, también el evaluar flujos sanguíneos. El electroencefalograma puede dar datos o mostrar datos de lesiones subcorticales, pero les digo, es como para más el seguimiento, o si tu paciente te llegó después de una exposición y te llega de una forma tardía, pues se lo podemos indicar y ya buscas dirigidamente estos datos. El tratamiento es, no salió esta imagen, pero bueno, es oxígeno. Eh, Oxígeno al 100%, ¿ok? Ahorita tapemos esto, es que aquí no salió como tenía que salir después esta imagen, pero bueno, el tratamiento es brindar oxígeno al 100%. Entonces, la vida media de la carboximoglobina es aproximadamente al aire ambiente, o sea, un FIO2 del 21% de 5 horas, pero si tú le das tratamiento a tu paciente con oxígeno al 100%,
esto se disminuye hasta 1 hora. Hay un periodo ahí como de 60, 137 minutos más o menos. Eso es con oxígeno al 100%. Y dices, bueno, pues ¿cómo le pongo oxígeno al 100%, no? Tenemos que ver si en qué áreas, qué podemos obtener en nuestro sistema de salud, ahí donde trabajamos. Ya sabemos cómo funciona esto de las puntas nasales, la mascarilla con reservorio, puntas de alto flujo y los porcentajes de oxígeno que nos brindan. Entonces, lo que está indicado, pues, es darle oxígeno suplementario de acuerdo a los insumos que tengamos en nuestro servicio, pero ese es el tratamiento. Y la finalidad justo es disminuir la vida media de la carboxihemoglobina para que no haga todos esos mecanismos de toxicidad que ya mencionamos. ¿Ok? Esta tabla que salió antes y no me deja ver todo lo que ya les expliqué, pues habla del oxígeno hiperbárico. El oxígeno hiperbárico, pues es oxígeno a 2.5 presiones atmosféricas. Entonces, disminuye mucho más rápido la vida media de la carboxihemoglobina, hasta de lo que les decía, ¿no? De unas 5 horas hasta un periodo de 20 minutos con el uso de oxígeno hiperbárico. Entonces, esto es más difícil de conseguir, pero hay que saber que si un paciente tuvo cualquiera de estos síntomas o durante la intoxicación por monóxido presentó algo de esto, entonces es candidato definitivamente al uso de oxígeno hiperbárico. Y si no lo tenemos en nuestro servicio de salud, tendríamos, o lo mejor sería pues referirlo, ¿no? Buscar ahí como en la red en la que estamos si hay la posibilidad de que vaya a una cámara hiperbárica. Datos que el paciente va a tener, pues síncope, obviamente coma, alteración del estado neurológico, que estés súper confundido, que tengamos la oportunidad de medir la carboxihemoglobina y tengas unos niveles mayores de 25, independientemente de la sintomatología, que tengas alteraciones cerebelosas, que tengas una paciente embarazada y esa carboxi sea mayor de 15, o también hombres más de 35 años, una exposición prolongada que sea más de 24 horas, entonces también paciente candidato a oxígeno hiperbárico. Y todo esto también nos va a disminuir, si se ha visto, hay evidencia que al utilizar el oxígeno hiperbárico disminuye esa morbilidad asociada sobre todo a lo que mencionábamos de las secuelas neurocognitivas, que son como datos de demencia, retraso neurocognitivo, alteraciones en la memoria, todas esas son las secuelas que puede presentar el paciente. Pero, pues bueno, si no, afortunadamente no tuvo ninguna de estas complicaciones, entonces, pues oxígeno suplementario de acuerdo a los insumos que tengamos en nuestro hospital. Ahora, aterrizando esto en nuestro caso clínico, el paciente tuvo exposición a una fuente de monóxido de carbono. Tuvo un cuadro clínico también compatible con monóxido de carbono porque venía por cefalea, después tuvo cefalea, tuvo vómito y pues el diagnóstico, ¿no? Que nos hizo la gasometría inicial con ese nivel de carboxihemoglobina. Desafortunadamente, aunque se dio el tratamiento y se normalizó la carboxihemoglobina, pues el paciente presentó una complicación, ¿ok? La ruptura de la malformación arteriovenosa y pues nada más para mencionar rápidamente, la malformación arteriovenosa es una comunicación anómala entre arterias y venas a través de complejos de vasos anómalos, ¿ok? Entonces aquí les pongo una imagen y pues no hay capilares entre ellos. Entonces hay de altos flujos, de bajos flujos. Realmente las malformaciones arteriovenosas son infrecuentes en los niños, pero hay artículos que recolectan así series de malformaciones arteriovenosas en la población pediátrica y en hospitales grandes y hablan de que más del 70% se van a manifestar como un evento hemorrágico, como es el caso de nuestro paciente. Y bueno, en general, las rupturas de las malformaciones arteriovenosas son por algún factor extrínseco, ¿no? Ya sea trauma, ejercicio extenuante, intoxicaciones. En este caso, pues nuestro paciente no hubo un trauma, tampoco estuvo expuesto a ejercicios o sí, trauma o algún tipo de ejercicio, algún estrés diferente de lo habitual, pero sí estuvo expuesto a esta fuente de monóxido de carbono. Entonces, como mencionamos en algunos de los mecanismos de acción de toxicidad del monóxido de carbono,
este va a relajar el músculo liso vascular, entonces pues va a crear una vasodilatación, va también a favorecer el aumento de los radicales libres del óxido nítrico y pues bueno, finalmente la interferencia con la respiración celular normal, todo eso nos lleva como un factor y que pueda desencadenar justo como nuestro paciente la ruptura de la malformación arteriovenosa. ¿Ok? Este es el cartel con el que se participó en el Congreso de Toxicología Europeo en el 2021, que desafortunadamente fue virtual por las cuestiones de la pandemia. El abstract está publicado en este número de letras de toxicología por si gustan darle una lectura completa y bueno, pues este fue el cartel que presentamos. Entonces, ahora que ya platicamos de monóxido de carbono, de todos estos mecanismos de acción del cuadro clínico, pues es un claro ejemplo de lo que puede pasar si no buscamos o ni siquiera sospechamos de la patología con la que está cursando el paciente, ¿no? Entonces, acuérdense, interrogar completamente, explorar dirigidamente y bueno, si tenemos la herramienta, utilizarla, ¿ok? Pues fue un gusto estar con ustedes. Cualquier pregunta, estoy ahorita para contestarlas. Gracias.